Antes de la segunda batalla de Ramadi en 2006, hubo una primera en 2004. Sucedió cerca de la primera batalla de Fallujah, una operación en la que participó Estados Unidos. El ejército intentaba localizar, detener o matar a los insurgentes responsables del asesinato y mutilación de 4 contratistas militares privados de Estados Unidos. Mientras las fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido inundaban Fallujah, los insurgentes, descritos como leales al partido Ba'ath Árabe Socialista de Saddam Hussein, buscaban orquestar una ofensiva propia, centrando su atención en la ciudad de Ramadi, la capital de la provincia de Al-Anbar. Se creía que Ramadi era crucial para que Estados Unidos mantuviera la fuerza y estabilidad durante la guerra. Creer que un ataque a Ramadi obstaculizaría la efectividad de Estados Unidos, los insurgentes cortaron la autopista de salida de Al-Anbar. Para entonces, el 2º Batallón 4 de Marines ocupaba la ciudad, con la tarea de mantener la zona y las operaciones estables. Actuaban como policías, pacificadores y embajadores, construyendo relaciones con los locales, a la vez que estaban atentos a posibles conflictos. Antes de ser atacados por los insurgentes el 6 de abril, estos marines habían visto principalmente emboscadas a pequeña escala, pero todo cambió la mañana del 6 de abril, cuando los insurgentes lanzaron su asalto, emboscando a un escuadrón del 3er pelotón de la compañía Golf, que viajaba al sur de la ruta principal de suministro. 3 marines fallecieron y el resto del escuadrón resultó herido en el ataque. Aunque pudieron pedir refuerzos, no recibieron apoyo aéreo ni artillería, ya que eso estaba enredado en la primera batalla de Fallujah. Solo 2 pequeñas unidades estaban disponibles para ayudar al pelotón. Pronto llegaron al lugar los marines del 1er pelotón de la compañía Gulf. Las fuerzas enemigas se dispersaron por la ciudad y se reencontraron al oeste de Easy Street. Las tropas del 1er pelotón se involucraron en un tiroteo con los insurgentes y pronto pudieron llegar al grupo herido. Mientras tanto, otra banda de tropas, la compañía Echo, estaba recibiendo un fuerte fuego en su puesto de observación, y aquellos capaces de luchar fueron dirigidos a hacerlo para expulsar a los insurgentes de la ciudad. Incluso aquellos que normalmente eran no combatientes fueron traídos para ayudar. La primera batalla de Ramadi duró 4 días, resultando en la muerte de alrededor de 250 insurgentes y de 12 soldados estadounidenses. Más de 200 soldados estadounidenses fueron heridos durante el asalto. Para el 10 de abril, las fuerzas enemigas habían sido expulsadas o asesinadas de la ciudad. El conflicto fue considerado uno de los más mortíferos para Estados Unidos desde que el presidente Bush declaró el fin de los principales combates el 1 de mayo de ese año. Se consideraba que Ramadi era un foco de insurgencia entre 2003 y 2006. Supuestamente, debido a la desbaasificación en la que la autoridad provisional de la coalición, el gobierno de transición de Irak, establecido después de la invasión estadounidense de 2003, así como los gobiernos iraquíes sucesores, intentaron extinguir la influencia del partido Ba'ath en el sistema político del país. Fue una política muy similar a la de la desnazificación después del final de la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados intentaron eliminar la ideología nazi de Austria y Alemania. Debido a esta política de desbaasificación, se consideró que Ramadi fue golpeada duramente, ya que la ciudad tenía fuertes lazos con el partido y su ejército. Forzados a esconderse, los altos funcionarios muy involucrados con cualquiera de los dos se motivaron a orquestar una campaña violenta contra las fuerzas de la coalición. Armados con experiencia táctica y técnica y los contactos adecuados, operaron sin piedad, y Ramadi pronto ganó reputación como el caldo de cultivo de la rebelión iraquí. Más tarde se declaró como la capital del grupo yihadista suní, el Estado Islámico de Irak, que se alió con Al-Qaeda durante la guerra. En el 2005, después de una elección local iraquí, la Segunda Brigada, 28ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, logró reclutar a 671 individuos para la fuerza policial iraquí, y alrededor de este tiempo, Al-Qaeda y sus aliados volvieron su atención a la ciudad de Ramadi una vez más. En enero de 2006, el grupo terrorista ideó un atentado suicida que resultó en la muerte de 56 reclutas de la policía y un estadounidense soldado. En las semanas siguientes, hubo múltiples ataques en el centro de Ramadi, provocando que Estados Unidos, el ejército, organizara barridos por toda la ciudad, participando en batallas con los rebeldes y logrando eliminar a muchos de ellos.
pero parecía una batalla perdida, ya que las áreas despejadas se repoblaron rápidamente con extremistas tan pronto como los Estados Unidos se fueron. Además, la segunda brigada de la 28ª División de Infantería luchó para mantener el ritmo y presencia de las fuerzas rebeldes. Los tiroteos les dejaron con 82 tropas muertas y otras 611 heridas, y supuestamente tenían inteligencia limitada sobre los insurgentes y estaban subdotados, dejando grandes extensiones de la ciudad sin presencia estadounidense, lo que hacía que estas áreas fueran propicias para la toma por parte de Al-Qaeda y sus aliados. Con el paso de los meses, la ciudad sufrió un promedio de 20 ataques diarios. En los próximos 6 meses, Al-Qaeda mató a 6 importantes líderes tribales. El 17 de abril, 2006, numerosos puestos importantes de Estados Unidos, incluyendo Virginia, Snake Pit y el antiguo complejo militar Camp Ramadi, fueron el objetivo de varios asaltos liderados por Abu Musab al-Zarqawi, conocido por bombardeos, decapitaciones y asaltos contra Estados Unidos durante la guerra. El puesto de observación Virginia fue el primero en ser atacado cuando un vehículo blindado que contenía alrededor de 1,000 libras de explosivos fue conducido a través de las puertas del puesto y detonado en un atentado suicida. Tras la devastadora explosión, insurgentes armados con RPGs y otras armas avanzadas se enfrentaron en un brutal tiroteo con las tropas del 3er Batallón, 8º Marines, estacionadas en el puesto de observación. Se enfrentaron a las fuerzas rebeldes, matando a decenas de insurgentes y logrando evitar sufrir grandes pérdidas propias. Alrededor de este tiempo, comenzó a circular en línea un video que mostraba a al-Zarqawi planeando el ataque, con imágenes del evento real también incluidas. El video llevaba el logotipo del Consejo de la Shura de los Mujahideen, una organización paraguas de al menos 6 grupos extremistas sunitas que participaron en la insurgencia de 2006 en Irak. Mientras tanto, el recién instalado primer ministro Nouri al-Maliki anunció en junio un plan destinado a frenar la violencia desenfrenada en la ciudad de Bagdad. La situación se volvió turbulenta tras el bombardeo de la mezquita Askaria, un importante santuario chiita en Samarra. El plan, denominado Operación Avanzar Juntos, sería liderado principalmente por los iraquíes con el apoyo de la coalición. La operación desplegaría cerca de 70,000 fuerzas de seguridad en las calles de la ciudad. Se implementaría un toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana, se reforzaría la seguridad y los puntos de control en la ciudad, y se limitaría el porte de armas. A pesar de todo, la operación no logró aumentar la seguridad de la ciudad. Bagdad sigue sufriendo altos niveles de violencia. A inicios de junio, la primera división blindada de Estados Unidos se desplegó en Ramadi para prepararse y expulsar a los insurgentes que inundaban la ciudad. Para entonces, tanto el liderazgo militar como los miembros del gobierno de los Estados Unidos consideraban a Ramadi una causa perdida, y los ataques a las fuerzas estadounidenses estacionadas allí ocurrieron en todo momento del día. En un informe fechado en agosto de 2006, el coronel Pete Devlin, el jefe de inteligencia de los Marines en el país, escribió en su evaluación de la ciudad y su provincia que, cito, «Las perspectivas para asegurar la provincia occidental de Al-Anbar de ese país son sombrías y que casi no hay nada que los Estados Unidos pueda hacer para mejorar la situación política y social allí». Ese mismo mes, 33 marines y soldados murieron en acción en y alrededor de la ciudad. El éxito inicial que el gobierno de los Estados Unidos había disfrutado tras su infiltración en Irak en 2003 comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una creciente preocupación. Los 400,000 habitantes de Ramadi en junio de 2006 ya estaban conscientes del conflicto en curso entre los Estados Unidos y los insurgentes, y temían la inminente violencia y destrucción. Motivado por esto, el coronel Sean McFarland, comandante estadounidense del primer equipo de combate de brigada, decidió realizar la operación de una manera distinta a la habitual. En lugar de usar artillería o fuego de tanque o apoyo aéreo cercano, hizo que sus hombres utilizaran un enfoque más suave y lento, confiando en sus armas en lugar de equipo pesado. Los tanques se usaron en la batalla para proteger a los soldados de los dispositivos explosivo improvisado y para atacar búnkeres y francotiradores. La idea era expulsar a los insurgentes sin destruir la ciudad y desplazar a los civiles. McFarland hizo que sus hombres se establecieran permanentemente en el corazón de la ciudad en un intento por recuperar el control.
Los puestos de combate consistían en bloques completos de edificios residenciales, cuyos propietarios recibían un alquiler mensual por permitir su uso por parte del ejército. El 7 de junio, durante una reunión en una casa segura remota, el líder insurgente Abu Musab al-Zarqawi fue asesinado. Las fuerzas estadounidenses lo rastrearon hasta la ubicación y usaron bombas de precisión para destruir el edificio y matar a los que estaban dentro. Al-Zarqawi murió junto a otros 5 insurgentes. Se informó que la fuerza de Tarea 145 había estado rastreando al líder rebelde durante algún tiempo, pero él había evitado frecuentemente la muerte por un pelo. Fue oficialmente confirmado muerto al día siguiente cuando su cuerpo fue encontrado en los escombros e identificado. Para el 10 de junio, las tropas estadounidenses habían acordonado Ramadi y saldrían con altavoces para advertir a los civiles de los ataques inminentes. Los comandantes declararon que su objetivo principal era cortar las rutas de suministro y viaje del enemigo al tomar control de los puntos de entrada clave a Ramadi, mientras que la primera brigada de combate también planeaba establecer nuevos puestos de combate, interactuar con la población y buscar relaciones con los líderes locales para fortalecer sus relaciones con el pueblo iraquí, ganar su apoyo y posiblemente obtener nuevos aliados. Estados Unidos buscaba seguir fortaleciendo las fuerzas policiales y militares iraquíes, para que, cuando los soldados estadounidenses se retiraran, la nueva policía y ejército de Irak pudieran tomar el control y mantenerse por sí solos. Para ayudar a los civiles, las tropas repartieron agua y generadores eléctricos, aunque muchas familias iraquíes se negaron a cooperar con los Estados Unidos, posiblemente intimidadas por los insurgentes. El sargento Lonnie Russell, un tanquista de la compañía Bulldog, señaló, cito, «Tienes la sensación de que quieren ayudarte, pero tienen miedo por sus vidas y sus familias». No es difícil de entender. Fin de la cita. Además de la primera brigada de combate, numerosas otras unidades ayudaron a proteger Ramadi durante este tiempo, incluyendo el 3er Batallón del 8º Regimiento de Marines y el 1er Batallón 506º Regimiento de Infantería de la 101ª División Aerotransportada. Además, la primera brigada de la 1ª División del Ejército iraquí también prestó su apoyo, junto con la primera brigada de la 7ª División del Ejército iraquí. A inicios de junio, tropas estadounidenses y aliadas lograron adentrarse en Ramadi lo suficiente para acceder al Hospital General de la ciudad. El 5 de julio fue capturado por el 3er Batallón, 8º Regimiento de Marines. El edificio de 7 pisos con cerca de 250 camas había sido utilizado por los insurgentes para tratar a sus heridos. Los pisos superiores fueron usados como posición ventajosa para disparar desde arriba a los estadounidenses en la zona y lanzar ataques con mortero. Un coronel señaló que el edificio era, cita, básicamente una base enemiga con instalaciones para el enemigo, comando y control, y francotiradores, fin de la cita. Los marines que ayudaron a tomar el hospital reportaron después que frecuentemente se encontraba que los policías iraquíes llevados allí habían sido decapitados. La toma tuvo poca resistencia. Al buscar armas abandonadas, las tropas hallaron numerosos dispositivos de activación para bombas de carretera ocultos en el techo de una oficina interior. Los Estados Unidos habían intentado construir otro hospital en la ciudad, pero fue atacado y volado cuando estaba casi terminado. Tras recuperar el Hospital General de Ramadi, fue renovado y reabierto al público. Durante los primeros meses de la batalla, los Estados Unidos lograron algunos avances hacia la consecución de sus objetivos generales en la ciudad, pero fue lentamente, ya que a menudo se veían obstaculizados por enfrentamientos intensos con insurgentes en las calles y estaban sujetos a asaltos de golpe y fuga en los nuevos puestos de avanzada. Hasta 100 extremistas atacaron un puesto de avanzada a la vez, y en un conflicto, fechado el 24 de julio, Al-Qaeda sufrió tremendas pérdidas mientras intentaban tomar numerosas áreas a lo largo de la ciudad. El centro de gobierno de Ramadi fue un objetivo crucial durante el conflicto. Los Marines de Estados Unidos habían barricado el edificio con sacos de arena. En noviembre, la primera brigada de combate decidió demoler los edificios inhabitables cercanos, ya que los insurgentes los usaban para disparar a las tropas estadounidenses y a los funcionarios iraquíes que estaban utilizando el edificio. El teniente coronel Peter Lee informó, citando, «El centro de gobierno era una de las áreas más peligrosas de Ramadi. El enemigo vendría desde sus fortalezas, tomaría edificios al otro lado de la calle y atacaría». Tras la demolición, los ingenieros empezaron a retirar millones de toneladas de escombros, y se planeó convertir el área despejada en un parque.
Al principio, los árabes suníes se mostraron receptivos a Al-Qaeda y sus aliados, principalmente por su agenda anti-chiita en común. Esto llevó a la cooperación entre los grupos suníes y Al-Qaeda, pero eventualmente, a lo largo de la relación, los jeques suníes se sintieron insatisfechos porque muchas de las acciones terroristas de Al-Qaeda no coincidían con los deseos y necesidades del pueblo suní. Luego, el 21 de agosto, los insurgentes asesinaron a Abu Ali Yassim, un líder suní que había alentado a sus hombres a unirse a la policía iraquí, algo que Al-Qaeda no aprobaba. El cuerpo de Yassim fue escondido en un campo y no se le dio un entierro adecuado, lo que sirvió para violar la ley islámica y enfurecer a la gente a la que lideraba. Sheikh Abdul Sattar Buzai al-Rishawi era un líder suní en la provincia de Al-Anbar, que se pronunció abiertamente contra Al-Qaeda después del asesinato de su padre y 3 madres por parte de la organización. Él declaró: «Siempre estuve en contra de estos terroristas». La gente fue manipulada para creer que los estadounidenses eran sus enemigos. Dijeron que los extranjeros querían ocupar nuestra tierra y destruir nuestras mezquitas. Nos dijeron que harían una yihad y les ayudarían a derrotarlos. Agregó que los insurgentes mataban a inocentes y a cualquiera que sospecharan se les oponía. Solo nos trajo destrucción y finalmente dijimos basta. Luego, lideró un creciente movimiento de hombres tribales sunitas que rechazaron el terrorismo de Al-Qaeda y buscaron mejorar las condiciones de su país. Al-Rishawi fundó el Consejo de Salvación de Anbar en septiembre de 2006. Compuesto por alrededor de 20 tribus y sus 40 jeques, el movimiento fue bautizado como el Despertar de Anbar. Aquellos alineados con Al-Rishawi fueron pagados por el ejército de los Estados Unidos y el gobierno iraquí para dejar de luchar contra las fuerzas de la coalición y en su lugar ayudar a patrullar los vecindarios y luchar contra los insurgentes. Otros informes señalaron que estos grupos recibieron vehículos, armas y municiones a cambio de luchar contra Al-Qaeda. Según el ejército de los Estados Unidos, los grupos fueron de gran ayuda para apuntar a Al-Qaeda de manera más precisa y evitar bajas. La organización terrorista, por su parte, ha calificado a estos grupos suníes como sucios cruzados y ha matado a numerosos miembros en atentados suicidas. Para octubre, casi todas las tribus del norte y oeste de Ramadi se habían unido al Despertar con el ejército de los Estados Unidos, informando que para diciembre los asaltos habían disminuido en casi un 50%. A mediados de septiembre de 2006, el primer batallón 6º de Marines relevó al tercer batallón 8º de Marines en el lado occidental de la ciudad. Su primera gran ofensiva llegó alrededor de un mes después cuando capturaron un edificio en la calle 17, donde establecieron un puesto de avanzada conjunto de Marines iraquíes, al que llamaron la Estación de Seguridad de la calle 17. Entre el 13 y el 15 de noviembre, la batalla entre los Estados Unidos y los insurgentes se volvió particularmente tensa, intensa y difícil. Se alega que las fuerzas estadounidenses mataron al menos a 30 personas, incluyendo mujeres y niños, en un ataque aéreo en el centro de la ciudad durante este tiempo. Un corresponsal de LA Times en Ramadi reportó testimonios que confirmaron muertes de civiles en el lugar. El portavoz de los Marines, el teniente coronel Brian Salas, en una declaración escrita observó que, aunque hubo un ataque aéreo el 14 de noviembre, este había golpeado un puente aproximadamente a 10 millas al este de Ramadi, y que no hubo bajas. Entre el 13 y el 14 del mes, fuerzas terrestres asesinaron a 16 insurgentes. Dicho esto, Salas no disputó la posibilidad de daño colateral, y agregó que podría ser difícil distinguir entre civiles e insurgentes. No sería la última vez que se acusara a Estados Unidos de matar civiles, sin embargo, de las tropas. Durante noviembre y diciembre, las fuerzas enemigas permanecieron profundamente dentro de la ciudad, y el 28 de noviembre, 6 civiles, incluyendo 5 niños, fueron asesinados cuando un Estados Unidos. Un tanque disparó a un edificio para intentar matar a 2 insurgentes que lo usaban para disparar desde allí. 3 meses después, 900 Estados Unidos. Miembros militares lanzaron una operación de un mes llamada Operación Juego Apretado. Fue al segundo distrito de oficiales en el centro de Ramadi. El segundo distrito de oficiales recibió ese nombre porque ahí vivían muchos ex líderes del ejército de Saddam Hussein, y antes era una zona prohibida para las tropas estadounidenses.
El capitán John Paul Hart recordó: solías mirar un mapa y era como la era de Colón. Al sur de aquí yacen dragones, porque nadie nunca fue. Todo lo que sabíamos era que era realmente malo, realmente peligroso. Para este momento, las tropas estadounidenses habían hecho buen progreso en la batalla general. Las entradas a la ciudad estaban custodiadas con tanques. Se establecieron puestos de vigilancia para evitar la colocación de bombas en los caminos y puestos de comando adicionales en hogares abandonados y edificios gubernamentales parcialmente destruidos. También se abrían estaciones de policía en toda la ciudad. Mientras que 75 soldados estadounidenses habían sido asesinados, más de 750 insurgentes habían sido eliminados. El teniente coronel Pete Lee afirmó: no estamos perdiendo esto. La situación no es tan mala como se comenta. Sin embargo, no todos estarían de acuerdo. Las explosiones de bombas seguían sacudiendo la ciudad, con francotiradores escondidos en tejados y agachados junto a las ventanas. En un puesto de avanzada estadounidense, los soldados debían usar equipo blindado durante el día. El desempleo era alto en la zona, por lo que muchos civiles sin ingresos aceptaron trabajos para los rebeldes a cambio de efectivo. Al iniciar la operación Squeeze Play, los equipos de avanzada encontraron minas antitanque, varias sumergidas en aguas residuales en un arroyo cercano a un vecindario que los Marines empezaban a registrar. Al menos 2 explotaron durante la operación, dañando vehículos blindados sin causar bajas. El 6 de diciembre, 6 estadounidenses. Soldados murieron en combates callejeros durante la operación, 3 de ellos en Ramadi Occidental, zona controlada por la tribu Abu al-Wan, miembros del movimiento del despertar. Se informó que la tribu reconoció los asesinatos por insurgentes como un ataque personal contra ellos y, como resultado, mató o capturó a los involucrados en el asalto en 10 días. El coronel Sean McFarlane declaró: José, cuando dicen que tú eres mi hermano y eres mi hermano de por vida, realmente lo dicen en serio. Agregó: sintieron que habían sido deshonrados por este ataque. Para el final de la operación, el 14 de enero de 2007, las fuerzas estadounidenses habían quitado la vida a 44 insurgentes y capturado a 172 más. Además, establecieron 4 nuevas estaciones de policía iraquíes, llegando a un total de 14 en toda la ciudad. La Operación Murfreesboro fue uno de los últimos enfrentamientos de la Segunda Batalla de Ramadi. El primer batallón, 9º Regimiento de Infantería del Ejército de Estados Unidos, SEALs de la Marina y Marines, formaron parte de la Operación Murfreesboro, una ofensiva lanzada en el este de Ramadi a principios de 2007. El objetivo de la operación era cortar el distrito de Ma'alab, compuesto por aproximadamente 15.000 residencias del resto de la ciudad, lo que esperaban que expulsara a las fuerzas de Al-Qaeda. Estados Unidos también planeaba instalar 9 estaciones policiales iraquíes para ayudar a proteger el área. Desde el 20 de febrero, se colocaron tanques y vehículos blindados alrededor del distrito para impedir cualquier movimiento dentro o fuera del vecindario y proteger a los soldados mientras construían una barrera de concreto permanente en Easy Street. Mientras tanto, las tropas terrestres comenzaron a organizar barridos y redadas selectivas, buscando armas, IEDs, insurgentes y líderes de alto nivel de Al-Qaeda dentro del área, así como en el distrito vecino de Iskan. Se informó que estas áreas no se vieron afectadas por el despertar de Anbar, razón por la cual todavía era tan peligroso, a pesar de todo el progreso que se había logrado en otras partes de la ciudad con la ayuda de las tribus suníes locales. Durante el mes, las tropas estadounidenses y el ejército iraquí se enfrentaron más de 40 veces con las fuerzas de Al-Qaeda. Aún más notable, descubrieron 8 grandes depósitos de armas, soportaron más de 20 IEDs, localizaron y desactivaron alrededor de 50 IEDs más, mataron a 69 enemigos, hirieron a 9 y capturaron a otros 32 más. El muro erigido alrededor del área se completó en 25 horas en lugar de las 36 esperadas, y también se construyeron varios puestos de avanzada permanentes. La presencia del ejército iraquí, así como la de la policía, ayudó a mantener la paz en el vecindario. La Operación Murfreesboro es ampliamente reconocida por romper la insurgencia en la ciudad, ayudando a cambiar las opiniones sobre el nuevo gobierno iraquí, que una vez fue despreciado, pero ahora había caído en gracia. La provincia de Al-Anbar
pronto demostró ser capaz de mantenerse por sí sola, requiriendo poca ayuda de las fuerzas externas y permitiendo que las unidades estacionadas en Ramadi se dirigieran a la ciudad de Chaji en octubre de 2007 para ayudar a despejarla. El coronel McFarland notaría más tarde que su brigada había perdido 86 soldados, marineros y marines durante su última estadía de 8 meses en la ciudad en febrero de 2007. El mes pasado, se calculó un promedio de 35 ataques enemigos contra Estados Unidos en Ramadi, fuerzas todos los días, pero para agosto de 2007, la ciudad había pasado 80 días consecutivos sin un solo asalto a los Estados Unidos. Tropas, lo que llevó al comandante del primer equipo de combate de la brigada, Tercera División de Infantería, la unidad que relevó al equipo de McFarlane, a declarar: Al-Qaeda está derrotada en Al-Anbar. Sin embargo, aunque la unidad fue muy efectiva, las fuerzas enemigas lanzaron ataques en y alrededor de la ciudad en los meses siguientes. Para marzo de 2008, la ciudad se había vuelto mucho más segura, y los ataques rebeldes habían disminuido drásticamente debido a las operaciones de contrainsurgencia que llevaron a las tropas estadounidenses a eliminar efectivamente a Al-Qaeda de la provincia. Durante 2006, los funcionarios y líderes del ejército y gobierno de Estados Unidos tenían pocas esperanzas de que la situación en Ramadi mejorara. 2 años antes, durante la batalla inicial de Ramadi, el comandante de la guarnición de los marines había declarado que, cito, «Si Ramadi cae, toda la provincia se va al infierno», fin de la cita, y sus sentimientos eran compartidos por los oficiales al mando en 2006. La situación parecía desesperadamente sombría. En noviembre de ese año, otra parte del informe de inteligencia del Cuerpo de Marines señaló que sería imposible para las fuerzas estadounidenses aplastar completamente la rebelión, pero que tampoco podían contrarrestar la creciente popularidad de Al-Qaeda, cito. La situación social y política se ha deteriorado hasta un punto que los Estados Unidos y los soldados iraquíes ya no son capaces de derrotar militarmente a la insurgencia en Al-Anbar, fin de la cita. Además, agregó que Al-Qaeda es la organización dominante de influencia en la provincia, y un comandante informó, cita, «Estos tipos eran despiadados. Entraban y cortaban las cabezas de los jóvenes y arrastraban sus cuerpos por las calles», fin de la cita. Empeorando la situación, la mayoría de la infraestructura urbana quedó totalmente destruida. Las tuberías rotas resultaron en aguas residuales crudas. Había escasez de electricidad. Los negocios estaban cerrados y las escuelas habían dejado de funcionar por completo. Los ciudadanos de Ramadi que no huyeron estaban obligados a permanecer en casa todo el día, mientras las fuerzas de Estados Unidos e Irak luchaban sin descanso contra Al-Qaeda y sus aliados en las calles. Sin embargo, para el otoño de 2007, el área cambió por completo. En septiembre de ese año, el Consejo de la ciudad de Ramadi patrocinó una carrera de 5 kilómetros que atrajo a 120 competidores y cobertura televisiva en vivo desde Bagdad. Los salarios de los ciudadanos locales habían aumentado un 40% tras un auge de la construcción, y el nuevo alcalde, Latif Obaid, patrocinó varios consejos de desarrollo empresarial que tuvieron gran acogida. Obaid había sido nombrado en enero de 2007, promoviendo la estabilidad y seleccionando a compañeros empresarios para servir en el consejo de la ciudad. En un esfuerzo por limpiar las calles, Obaid buscó reparar las tuberías de aguas residuales, iniciar un servicio de recolección de basura y retirar los autos quemados y otros objetos desagradables de la ciudad. Pagó a los locales para realizar estos planes. Los Estados Unidos ayudaron a reconstruir y dirigieron más electricidad a la ciudad. Poco después, se restauró el agua corriente limpia en los hogares y se retiraron las barreras de explosión de la carretera principal de la ciudad para permitir el tráfico intenso. Con la reconstrucción de la ciudad llegaron nuevos negocios y puestos de mercado, y para el 2008, las fuerzas estadounidenses que patrullaban ya no tenían que usar armadura corporal completa. Además, la ciudad tenía el programa de reclutamiento de policías de más rápido crecimiento en la provincia, y estaba previsto que eventualmente tuviera hasta 4.000 policías, aunque un informe de National Broadcasting Company de 2007 señaló que terminaron con 8.000. Mientras que otros programas policiales en el país habían sufrido infiltración enemiga y corrupción, Ramadi estaba libre de tales problemas. La gente se unió rápidamente a la policía, no solo para ganar dinero, sino porque las fuerzas de seguridad más estrictas redujeron la violencia y aumentaron las oportunidades laborales. Cuanto más segura era la ciudad,
menos reacios eran los locales a iniciar nuevos negocios. Se le da mucho crédito al coronel Sean McFarland por el progreso realizado en la ciudad en 2006, pero también a los hijos de Ámbar, esos líderes tribales que fueron parte del despertar de Ámbar. Otro oficial al mando con el ejército observó, cito, diría que el 20% del crédito por el cambio en Ramadi podría ser atribuido a los Estados Unidos. La gran mayoría del cambio se debe a los jeques, fin de la cita. Lamentablemente, el 13 de septiembre de 2007, al-Rashawi, quien había iniciado el despertar, murió por una bomba al borde de la carretera cerca de su hogar en Ramadi. Aunque su pérdida fue grande, su asesinato solo sirvió para alimentar los deseos de las tribus y líderes sunitas de ver a Al-Qaeda derribada. Al-Rashawi fue visto como un mártir. Su imagen se utilizó en carteles y se colgó en las paredes de las oficinas. Se realizó un desfile en su honor el 23 de octubre, al que asistieron escolares y estadounidenses, fuerzas por igual. Su hermano, Ahmed Abu Risha, asumió como líder del movimiento tras la tragedia. National Broadcasting Company lo describió como alguien de hablar suave pero no extrovertido. No se adaptó al centro de atención como su hermano mayor, él. Aún así, él cree en la causa de su hermano, señalando, cita, «Somos el único movimiento que es apoyado por todas las personas. Somos los únicos que derrotamos a Al-Qaeda. Y somos buenos luchadores y constructores, y ahora queremos reconstruir este país».